vamos al segundo elemento, que es el elemento herencia, ¿sí? Y este elemento es bastante, pues, sustancioso, por decirlo así. ¿Qué es la herencia? La herencia es una universalidad jurídica que está compuesta por el patrimonio transmisible que deja el causante a sus sucesores. Entonces, como la herencia es patrimonio transmisible, ese es el concepto de herencia, patrimonio transmisible, miremos cuál es el concepto de patrimonio. El patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas radicadas en cabeza de una persona y que son susceptibles de valoración económica. Esas relaciones jurídicas pueden constituir activos o pueden constituir pasivos. Repitamos. El patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas radicadas en cabeza de una persona y que son susceptibles de valoración económica. Esas relaciones jurídicas pueden ser activos o pueden ser pasivos. ¿Esos activos cuáles pueden ser? Una cosa corporal o una cosa incorporal, un derecho real, créditos, un derecho personal, los créditos son derechos personales, acciones para hacer valer estos derechos. Pueden ser también pasivos, que son obligaciones o cargas económicas para su titular, etc. ¿Qué debemos examinar para saber qué compone la herencia? ¿Qué debemos examinar? Entonces debemos determinar que sean bienes, ¿sí?, que sean susceptibles de valoración económica, o sea, que tengan carácter patrimonial, que yo les pueda dar un valor económico. Entonces, lo primero que yo analizo cuando estoy revisando la herencia es la patrimonialidad, o sea, que esté compuesta por activos o pasivos susceptibles de valoración económica, que sean transmisibles, ¿sí? Porque no todo lo patrimonial es transmisible. La regla general es que lo patrimonial sea transmisible, pero también existen casos en que no. Y que sean de titular, pues cuya titularidad la tenga el causante. Vamos a hacer de manera muy rápida un análisis de estos tres elementos. Entonces, frente al primer elemento, pues no necesitamos mayores interpretaciones. Cuando hablamos de patrimonialidad, son activos y pasivos que permiten hacer valoraciones económicas de ellos, o sea, se pueden evaluar económicamente. Una cosa incorporal, una cosa corporal, un derecho real, un derecho personal. Si es susceptible de una valoración económica, cumple el requisito de la patrimonialidad y por consiguiente hace parte de la herencia. Segundo elemento, que sea transmisible. Acabo de mencionar que la regla general es que lo patrimonial sea transmisible, lo patrimonial sea transmisible. Pero existen eventos donde tenemos derechos de carácter patrimonial, mas no son transmisibles. Un ejemplo de este derecho es el derecho de usufructo. El derecho de usufructo es un derecho de carácter patrimonial muy importante que puede ser evaluado, que es susceptible de valoración económica, pero que no se transmite por causa de muerte, o sea, es intransmisible. ¿Cuándo yo sé que un derecho es intransmisible? Porque la ley de manera expresa lo dice, ¿sí? O sea, lo tiene que decir de manera expresa la ley. Si la ley no lo dice, ese derecho patrimonial se transmite. No se transmite cuando de manera expresa me dicen, esto no se puede transmitir. ¿Qué otro derecho? El derecho de uso, el derecho real de habitación. Son derechos personales, personalísimos, de carácter patrimonial que no se pueden transmitir. Pero miren lo paradójico. El derecho de usufructo se puede transferir. Yo puedo negociar, ¿sí?, por actos entre vivos, a través de sucesiones por actos entre vivos, en derecho de usufructo, pero no lo puedo transmitir por causa de muerte, ¿sí? El derecho a cobrar alimentos es un derecho de carácter, se le puede dar un valor, ¿sí?, a esa cuota alimentaria, pero yo no lo puedo transmitir por causa de muerte, ¿sí? O sea, es
Un derecho de carácter personal, el demandar el cobro de alimentos. El derecho de renta vitalicia es un derecho personalísimo. Muere cuando muere el creditrentista, como regla general. Y otros tantos derechos, pues que no es el momento de entrarme a detener. Y lo otro que se examina es la titularidad, o sea, que esos activos y pasivos sean de propiedad del causante. Y aquí hago la siguiente mención. El Código General del Proceso establece que cuando una persona fallece y esa persona por cualquier motivo tenga una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial vigente que no se ha liquidado, debe procederse en el mismo trámite sucesoral primero a su liquidación. Y cuando ya se liquide, se procede en el mismo trámite a liquidar la sucesión. ¿Eso por qué? Porque es necesario que lo que adjudiquemos en un trámite sucesoral sea efectivamente la titularidad del causante. Si yo no liquido la sociedad conyugal, entonces o me quedan bienes por fuera sometida a una partición adicional o puedo estar liquidando en la sucesión bienes que son de una sociedad conyugal y los estoy liquidando como si fueran bienes propios del causante. Entonces es necesario que el juez haga ese control y verifique que lo que se esté adjudicando sean bienes del causante. Miremos la norma respectiva, ubiquémonos en el Código General del Proceso. El artículo 490 dice apertura del proceso. Presentada la demanda con los requisitos legales y los anexos, el juez declarará abierto el proceso de sucesión, ordenará notificar a los herederos conocidos y al cónyuge o compañero permanente para los efectos previstos en el artículo 492, así como emplazar a los demás que se crean con derechos a intervenir en él. Discúlpenme que acá no está. Discúlpenme, por favor, qué pena con ustedes. Es el 487, dice el 487. Empieza la norma así. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este capítulo, sin perjuicio del trámite notarial previsto en la ley. También se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento. Entonces puede que esté pendiente por liquidar, que no se hayan liquidado, pero la causa de la disolución haya ocurrido anterior a la muerte, o que la muerte es el hecho que originó la disolución. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos se hace necesario proceder a liquidar la sucesión, la sociedad conyugal de manera previa a la sucesión. Vamos a hablar un poquito, todavía dentro del tema de la herencia, de la naturaleza jurídica de la herencia. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica de la herencia. La herencia no es una persona natural ni jurídica, ¿sí? La personalidad recae en una persona natural o en una persona jurídica. La herencia no tiene ninguna de las dos características, ¿sí? La herencia no tiene nacionalidad, no tiene domicilio, no tiene nombre, no tiene capacidad, ¿sí? No obstante, el Código General del Proceso, de manera expresa, le ha conferido capacidad para ser parte a los patrimonios autónomos. Esto ya venía doctrinaria y jurisprudencialmente con anterioridad, o sea, se permitía que la herencia, como uno de los patrimonios autónomos, actúe dentro de un proceso o actuara dentro de un proceso por activa como por pasiva, pero de manera expresa esta circunstancia la reconoce el Código General del Proceso. Entonces yo digo, bueno, la herencia no es ni una persona natural ni una persona jurídica. Es un patrimonio autónomo. Como patrimonio autónomo
Código General del Proceso específicamente establece que tienen capacidad para ser parte en un proceso. La herencia como tal tiene capacidad para ser parte en un proceso. Pero entonces la pregunta ya viene, ¿quién representa la herencia? O sea, ¿quién entra a un proceso, ya sea por activa o por pasiva, a representar a la herencia? Y entonces aquí vamos a ubicarnos en el Código General del Proceso. En los artículos, vamos a ubicarnos inicialmente en el artículo 53 del Código General del Proceso, para trabajar este tema de la naturaleza jurídica de la herencia ligado con esta capacidad para ser parte. Entonces dice el artículo 53, dice, podrán ser parte en un proceso, 1, las personas naturales y jurídicas, 2, los patrimonios autónomos, 3, el concebido para la defensa de sus derechos, 4, los demás que determinen la ley. Artículo 54, comparecencia al proceso. Las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por esto con sujeción a las normas sustanciales. Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del hijo o cuando hubiere varios guardadores de un mismo pupilo en desacuerdo, el juez designará curador ad litem a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio. Dice acá la parte que nos interesa. Las personas jurídicas y los patrimonios autónomos comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que dispongan la Constitución, la ley o los estatutos. En el caso de los patrimonios autónomos constituidos a través de sociedades fiduciarias, comparecerán por medio del representante o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuará como su vocera. Entonces, acá no estamos hablando de un patrimonio autónomo constituido a través de una sociedad fiduciaria, acá estamos hablando de un patrimonio autónomo que se forma en virtud de la ley, que es un patrimonio autónomo denominado herencia. Y entonces viene la pregunta, ¿quién comparece? ¿A través de quién se representa ese patrimonio llamado herencia? Se representa como me lo indica la ley. Para ello, entonces, yo me voy a las normas civiles y me voy a ubicar, dejemos por aquí, recordemos estos artículos, el artículo 53, el artículo 54, y ya más adelante vamos a trabajar otro, del Código General del Proceso, pero vamos a ubicarnos en un artículo que hace parte de las normas del trámite sucesoral. Entonces vamos a ubicarnos en el artículo 496 del Código General del Proceso. ¿Listo? Entonces la norma es del siguiente tenor. Administración de la herencia. Desde la apertura del proceso de sucesión hasta cuando se ejecutoríe la sentencia probatoria de la partición o adjudicación de bienes, la administración de estos se sujetará a las siguientes reglas. 1. La tendrá el albacea con tenencia de bienes y a falta de este, los herederos que hayan aceptado la herencia, con arreglo a lo prescrito por el artículo 1297 del Código Civil. Los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial serán administrados conjuntamente por el cónyuge sobreviviente, compañero permanente y el albacea, o por aquel y los mencionados herederos según el caso. 2. En caso de desacuerdo entre los herederos o entre estos y el cónyuge o compañero permanente sobreviviente o entre cualquiera de los anteriores y el albacea, en torno a la administración que adelanten, el juez, a solicitud de cualquiera de ellos, decretará el secuestro de los bienes sin perjuicio del albaceazgo. 3. Las diferencias que ocurran entre el cónyuge o compañero permanente o los herederos y el albacean serán resueltas por el juez de plano si no hubiera hechos que probar o mediante incidente en caso contrario. El auto que resuelva estas peticiones solo admite recurso de reposición.
Entonces, ¿quién representa una herencia? ¿Sí? ¿Cómo actúa la herencia en un proceso? Porque ya vimos que tiene capacidad para ser parte. Entonces, ¿quién la representa? Primero, el albacea con tenencia de bienes. El primer sujeto que representa la herencia es el albacea con tenencia de bienes. Albacea es esa persona que es nombrada en el testamento para que sea el administrador expreso de los bienes. Y no puede ser cualquier albacea. La norma lo califica y me indica que debe ser albacea con tenencia de bienes, porque también existe albacea sin tenencia de los bienes. Entonces es una albacea con tenencia de los bienes. Dos, a falta de albacea con tenencia de bienes, ¿quién representa o quién administra la herencia? Los herederos. Es albacea con tenencia de bienes y dos, los herederos. Puede que estén solo los herederos o puede que a su vez hayan en esa herencia bienes de sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Si al mismo tiempo estamos liquidando herencia y bienes de sociedad conyugal o patrimonial, entonces serán administradores tanto los herederos como el cónyuge o compañero permanente. Ya tenemos primero el albacea. Segundo, vamos a tener a los herederos. Y estos herederos pueden ser solos o con el cónyuge o compañero permanente. Pero también es posible que tengamos una albacea con tenencia de bienes y tengamos una liquidación de una sociedad conyugal o patrimonial. Como el albacea maneja los bienes de la sucesión, al lado del albacea podemos tener como administrador el cónyuge o compañero permanente. Entonces, miren pues, tenemos o albacea solo o albacea al lado con cónyuge o compañero permanente, si al mismo tiempo hay bienes de una sociedad conyugal o sociedad patrimonial, o podemos tener herederos solos o herederos y al lado cónyuge o compañero permanente si al mismo tiempo de la sucesión estamos liquidando la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Pero como puede haber discordia entre el cónyuge y el albacea, entre el cónyuge o compañero permanente y los herederos, o entre los herederos y el albacea, o entre todos estos, pueden haber discordias sobre la administración que se le dan a los bienes, se solicita al juez pues, que se nombre a un tercero administrador, toda vez que estos no se han puesto de acuerdo en cuanto al manejo y la administración de los bienes. Y pasamos a tener un secuestre como administrador de los bienes de la sucesión. ¿Listo? Entonces, miren pues los sujetos. Y también vamos a tener, por último, cuando no tenemos ni albacea con tenencia de bienes, ni cónyuge o compañero permanente manejando o administrando los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial, o no tenemos herederos, o si lo tenemos, estos herederos no han aceptado. Cuando no tenemos ninguna de esas personas, entonces podemos tener como opción a un administrador de la herencia que es nombrado por el juez en un trámite especial que se llama administración o administrador de la herencia yacente. ¿Sí? El juez declara yacente la herencia, es decir, declarar yacente la herencia es declararla sin un legítimo administrador, y lo que hace el juez es que procede a nombrarle un administrador, que es una persona encargada de los bienes. ¿Por qué me voy a hablarles de administrador? Porque entonces me tengo que ir a revisar quién representa este patrimonio autónomo. ¿Sí? Y aquí no existe la figura del representante legal nombrado, ¿sí? Nombrado por unos estatutos o nombrado en virtud de un acto jurídico donde se nombra como tal a un representante legal. No. Sí, los patrimonios autónomos están representados por las personas que la ley dice. ¿Y a la ley a quién dice que los representa? Pues la ley dice que los va a representar las personas que tengan la administración de la herencia. ¿Sí? Entonces, el albacea con tenencia de bienes,
los herederos, el cónyuge o compañero permanente, si la herencia está mezclada con bienes de la sociedad conyugal o patrimonial, el secuestre, si hubo necesidad de nombrarlo por el juez, o en últimas, el administrador de la herencia adyacente. Son personas que en virtud de la ley tienen la categoría de administradores de la herencia. Por consiguiente, la representan en los trámites, ya sea extrajudiciales o judiciales a los que haya lugar. Judiciales a los que haya lugar, porque ya vimos que ya esa discusión doctrinaria, si los patrimonios autónomos tienen capacidad para ser parte o no, ya fue superada porque el Código General del Proceso expresamente la reconoció. Vámonos entonces, por último, para terminar este tema, a un artículo que es el artículo 87. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes que yo puedo actuar en un proceso, ¿sí? Ubicándome como parte demandante, ubicándome como parte demandada, o puedo entrar con la figura a través de una figura de un tercero, ¿sí? Pero ubiquémonos en las dos posiciones más importantes que se puede tener en un proceso, que es la posición de demandante y la posición de demandado. La herencia como patrimonio autónomo puede ser parte demandante o la herencia como patrimonio autónomo puede ser parte demandada. Miremos la herencia como parte demandante. Si la herencia es la parte demandante, es suficiente con que una sola persona actúe en favor o en nombre de la herencia. Entonces, en un proceso de restitución de inmueble arrendado, en un proceso declarativo donde voy a demandar la nulidad de un contrato, donde voy a demandar la rescisión por lesión enorme, un acto de simulación, y es la herencia la que va a demandar, es suficiente con que uno solo de los administradores demande, siempre y cuando pidan para la herencia. ¿Sí? Porque es que no están pidiendo para sus propios bolsillos, sino que están pidiendo para ese patrimonio autónomo llamado herencia. Con uno solo que demande se encuentra satisfecha este requisito de la capacidad para ser parte porque están actuando a favor de esa masa de bienes denominada herencia. Sin embargo, el artículo 87 del Código General del Proceso me dice, un momentico, puede que la herencia actúe como patrimonio autónomo como parte demandada. Y si la herencia como patrimonio autónomo actúa como parte demandada, entonces me tengo que ubicar en este artículo que dice lo siguiente. Dice, cuando se pretenda demandar en proceso declarativo, o sea, pretendo demandar, o sea, va a ser la herencia parte demandada. Cuando se pretenda demandar en proceso declarativo de ejecución a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoren, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad y en el auto admisorio ordenará emplazarlos en la forma y para los fines previstos en este código. Si se conoce a alguno de los herederos, la demanda se dirigirá contra estos y los indeterminados. Entonces, el primer inciso me dice, vea, voy a demandar una sucesión porque es que el señor Carlos que murió me debía 100 millones de pesos y yo voy a demandar la herencia, ¿sí? Yo voy a demandar, yo no me voy para la audiencia inventarios y avaludos para que allá me objeten, me excluyan, no, yo voy a adelantar proceso, ¿sí? Ejecutivo contra esta masa de bienes. ¿No ha iniciado el proceso sucesorio? No, estoy dentro del inciso primero del artículo 87, donde adelanto la demanda frente a los herederos indeterminados. Pero si aparte conozco herederos, los vinculo como herederos determinados más los indeterminados. Vamos para el inciso segundo. Dice, la demanda podrá formularse contra quienes figuren como herederos ab intestato, o sea, bajo la ley, o testamentarios, aun cuando no hayan aceptado la herencia. En este caso, si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiere notificado personalmente el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de la herencia en el término para contestar la demanda o para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se considerará que para efectos procesales la aceptan. Este inciso es muy, muy importante porque me dice no tengo que formular las demandas
cuando ya ellos hayan aceptado la herencia. Yo los puedo demandar así esos herederos no hayan hecho uso del derecho de opción, es decir, así esos herederos no hayan aceptado repudiar la herencia. Yo los demando, ¿sí? Puede que ellos en el traslado repudien, listo, pero pueden que no y contesten la demanda proponiendo excepciones. En ese caso, se entienden que para efectos de ese proceso la están aceptando. Esa es una consecuencia bien importante porque entonces se ha dicho que pueden repudiarla, conservan la facultad de repudiar la herencia, así para efectos de un determinado proceso hayan contestado una demanda y hayan propuesto excepciones, porque el inciso segundo del artículo 87 dice que si ellos no manifiestan su repudio en el término que tienen para contestar o para proponer excepciones, se consideran que para efectos de este proceso no más, para efectos de este proceso la están aceptando, o sea que conservan la facultad de repudio en nosotros, de repudio en general que vamos a mirar. Dice, cuando haya proceso de sucesión, o sea, ya estamos en el escenario de que efectivamente hay proceso, el demandante, acá la norma dice en proceso declarativo ejecutivo, pero yo lo extiendo, el demandante en cualquier proceso donde la parte demandada vaya a ser una herencia, deberá dirigir la demanda contra los herederos reconocidos en aquel, los demás conocidos y los indeterminados, o solo contra estos si no existieran aquellos. Entonces, ya hay proceso, debo presentar la demanda contra los herederos que fueron reconocidos en el trámite sucesoral, contra los demás que a pesar de que no hayan sido reconocidos, yo tenga conocimiento, y debo vincular a los indeterminados. Si en el proceso sucesorio no hay ni herederos que se hubiesen reconocidos, ni yo tengo conocimiento de otros, pues solamente presento la demanda contra los indeterminados. Ojo, si hay albacea con tenencia de bienes al mismo tiempo de los herederos, debo vincular al albacea. O sea, no es que o el albacea o los herederos, no. A todos los herederos y al albacea. O puede suceder que no haya herederos, no haya albacea, y lo que hay es un administrador de la herencia adyacente, entonces yo vinculo al administrador de la herencia adyacente. Y si aparte, esto es una deuda, un proceso de una sociedad conyugal disuelta, una sociedad conyugal patrimonial disuelta, pues debo vincular al cónyuge o al compañero permanente. ¿Listo? Repitamos este inciso. Cuando haya proceso de sucesión, el demandante en proceso declarativo o ejecutivo deberá dirigir la demanda contra los herederos reconocidos en aquel, contra los reconocidos, los demás conocidos y los indeterminados, o solo contra estos, es decir, los indeterminados, si no existieran aquellos, es decir, si no existieran los reconocidos o otros que yo tenga conocimiento. Contra el albacea con tenencia de bienes o el administrador de la herencia adyacente, si fuera el caso, y contra el cónyuge si se trata de bienes o de deudas sociales. Entonces, aquí hay una conclusión. Miren que por activa actúa la herencia como patrimonio autónomo y es suficiente con que uno solo de sus administradores demande, siempre y cuando demande a favor de la herencia. Pero cuando ya la herencia actúa por pasiva, entra el artículo 87 del Código General del Proceso y me dice, muy bien, hay un patrimonio autónomo, pero tenemos que vincular a todos los representantes de ese patrimonio autónomo, a todos los herederos conocidos, si hay proceso en curso, reconocidos, y si aparte de indeterminados, a los indeterminados. Y si hay albacea con tenencia de bienes, a la albacea con tenencia de bienes. Y si se trata de deudas de sociedad conyugal o patrimonial, al cónyuge o al compañero permanente. A este artículo 87 me establece un litisconsorcio necesario entre todos estos representantes de la herencia. Ya vimos entonces, con esto vemos el tema de la naturaleza jurídica de la herencia. Y para terminar esta primera parte de la herencia,
pues terminemos diciendo qué duración tiene la herencia, ¿sí? La herencia tiene una vida jurídica temporal, ¿sí? O sea, está llamada a ser temporal la herencia. Esa herencia se inicia con la muerte del causante, es decir, se inicia ipso iure con la muerte y finaliza con la ejecutoria de la sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación. O sea, miren que tiene una vida temporal. Inicia con la muerte, termina con la sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación, y a falta de esa sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación, con la escritura pública que contenga el trabajo de partición y adjudicación debidamente autorizada por el notario. Puede existir que a pesar de esa sentencia o esa escritura, por allá haya un bien que no se tuvo en cuenta en el momento de la sentencia o en el momento de los inventarios avalúos, quedó por fuera de la sentencia, quedó por fuera de la escritura, entonces la herencia solamente va a vivir o va a supervivir frente a ese bien hasta tanto se haga el trámite de partición adicional. También termina la herencia, pues la regla general es que termine con la sentencia o con la escritura pública, pero puede también terminar cuando se disuelve o se extingue o se pierde el único bien o los bienes que conformaban la herencia. Uno, procesos de extinción de dominio. Entonces los bienes se fueron sometidos a procesos de extinción de dominio. Pasaron a manos del Estado, no hay patrimonio transmisible. Hubo un muerto muy querido, pero no hay patrimonio transmisible, porque todos los bienes pasaron a ser del Estado en virtud de un determinado proceso. O cuando los bienes o el bien que conformaba la herencia se destruyó, se perdió jurídicamente, es decir, una demanda y tocó devolver el bien, o ese bien fue adquirido por prescripción adquisitiva por un tercero, ¿sí? Es cuando no hay físicamente nada patrimonial transmisible, pues no hay herencia. Pero, como les acabo de mencionar, la regla general es que termina con la sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación o con la escritura pública aprobatoria de la partición y adjudicación.